Empezamos con las comunicaciones. Buenos días. Comunicaciones. Primera, resolución de alcaldía del 25 de noviembre de modificación del ámbito competencial. Segunda, resolución de alcaldía presidencia también del 30 de noviembre, recaída en expediente número 20. Un momentito. 20. Señor secretario, dicen que no se le escucha. Sí, se acerca más el... ¿A mí se me escucha? Sí. Se acerca más el micro, por favor. Sí. ¿Ahora? Bien. Sí. Tercera. Ya. Tercera, resolución de alcaldía presidencia también de fecha 9 de diciembre del 2020, recaída en el expediente 2020/36. Cuarta, resolución de alcaldía presidencia de fecha 11 de diciembre, recaída en el expediente 2020/37. Y resoluciones dictadas del 25 de noviembre al 14 de diciembre referente a lo que son los decretos de alcaldía, ambos inclusive. Nada más. Muchas gracias. Segundo punto, declaración institucional relativa al apoyo al reconocimiento de la discapacidad social para las personas con síndrome de Asperger. Sí. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. El síndrome de Asperger es un trastorno que comporta una problemática sumamente compleja, que afecta a la capacidad de procesar adecuadamente los estímulos relacionados con la comunicación social, así como la dificultad de comprender roles sociales. También está afectada la capacidad de procesar o entender lo que transmite la modulación de la voz, el volumen, las señales de comunicación que todos entendemos de forma intuitiva. La base clínica es una profunda alteración en la relación social basada en la carencia de las bases neurocognitivas necesarias para entender los estados mentales de las otras personas. La interpretación social de las conductas no verbales, específicamente de las expresiones faciales y de cualquier tipo de aprendizaje implícito o basado en la experiencia. Carecen de una comprensión social que en muchos casos les hacen vulnerables a riesgos comunes como por su falta de control social y análisis de riesgos vitales, vulnerables a abusos y manipulaciones por su falta de interpretación de las intenciones de las otras personas y vulnerables a un futuro donde una gran proporción no podrán ser independientes y necesitarán la ayuda de algún adulto que les supervise. También presentan profundas alteraciones en los patrones de comunicación social y especialmente de su comprensión verbal, tendiendo a una comprensión literal de la incapacidad de aplicar el lenguaje al contexto pertinente. El síndrome de Asperger es un trastorno severamente incapacitante, crónico, que perdura toda la vida, equiparable en evolución y pronóstico al autismo clásico y que por su asociación con otros trastornos psiquiátricos, problemas de aprendizaje, requerirá una valoración individualizada de cada caso para considerar el grado de afectación funcional individual, familiar y social, de tal manera que las ayudas se ajusten a cada caso. Los individuos con síndrome de Asperger fallan en traducir su potencial cognitivo en una adaptación a la vida real. Desafortunadamente, debido a que todos los individuos afectados producen resultados promedio en los test de inteligencia y son competentes a la hora de llevar a cabo una entrevista en una situación diádica, entrevistador y entrevistado, los profesionales asumen que tienen una competencia adecuada y que sus problemas son debidos a su carácter y personalidad particular. Sin embargo, la apariencia de normalidad es engañosa, tal y como lo conocen los propios afectados y los familiares, y se desvanece cuando el afectado se enfrenta a las situaciones de la vida real. Aún puntuando dentro de la normalidad en los test que miden el coeficiente intelectual, sus dificultades para comprender y predecir el comportamiento de los demás, su falta de habilidades de organización y planificación, su rigidez mental, su dificultad en la comprensión y evaluación de la información, sus limitaciones para el pensamiento abstracto,
sus dificultades para inferir reglas implícitas, sus problemas en la atención selectiva y en la memoria de trabajo, su falta de motivación, su lento procesamiento de la información, etcétera, limitan en gran medida su funcionamiento académico, laboral y su integración en la sociedad. Existen, pues, una serie de factores importantes y decisivos no reflejados a la hora de medir la discapacidad intelectual que, recordemos, también debe fundamentarse en el funcionamiento de la conducta adaptativa. Hoy en día las personas con síndrome de Asperger pueden acceder al reducido cupo que se reserva para el empleo en las administraciones públicas para personas con discapacidad en general. Sin embargo, sí existen cupos específicos para personas con discapacidad intelectual, pero que les vetan o le están vetadas a las personas con síndrome de Asperger al no cumplir con la puntuación de corte del test de inteligencia, que realmente no mide los aspectos tan sumamente discapacitantes de este colectivo. Un dato muy revelador es que la tasa de desempleo entre personas con síndrome de Asperger es significativamente mayor que entre personas con discapacidad intelectual. Es necesario el reconocimiento de la discapacidad social para personas con síndrome de Asperger, independientemente de su coeficiente intelectual, indicador que no tienen en cuenta las variables que son las que realmente discapacitan a la persona a la hora de su integración social. Estas personas que tienen un coeficiente intelectual normal, pero presentan una grave discapacidad social, están abocadas en un gran porcentaje a la exclusión social en el momento en que son adultas y no tienen padre o red social que los sustente. Son personas muy vulnerables pese a que su coeficiente intelectual y presentan muy alto riesgo de marginación, pobreza, indigencia y exclusión social. Por todo ello, los grupos municipales de este ayuntamiento declaran: expresar el apoyo y reconocimiento de toda la corporación municipal hacia las personas con síndrome de Asperger, a sus familias y a las entidades que diariamente trabajan para avanzar y mejorar su calidad de vida. Expresar el apoyo de la corporación municipal para el reconocimiento a nivel estatal de la discapacidad social, que repercutirá no solo en la promoción y mejora de la calidad de vida del colectivo de personas con síndrome de Asperger, sino en el cumplimiento más real y efectivo del principio de inclusión social al que todas las administraciones estamos llamadas a cumplir. Trasladar al Gobierno central la necesidad de que en el marco de la legislación estatal se contemple el reconocimiento de la discapacidad social para las personas con síndrome de Asperger, de modo que las mismas puedan acceder a derechos que favorezcan su plena integración o inclusión social. Firmado todos los grupos municipales. Muchas gracias. Pasamos a la felicitación pública de los efectivos de la Policía Local. Subinspector 7621, oficial 7633 y policía 7764 y 773. Señor Pérez. Gracias, presidenta. El actual Reglamento de Servicio de Organización y Servicio de Policía Local de Jerez, en su artículo 42, prevé que los miembros de Policía Local podrán ser recompensados mediante felicitación pública acordado por el Ayuntamiento en pleno, a propuesta de la Jefatura del Cuerpo, por distinguirse notablemente en el cumplimiento de sus funciones o por aquellas actuaciones que, por el riesgo que comporten o por la eficacia de los resultados, se consideren meritorias. A tenor de lo expuesto, le informo que el pasado 19 de julio del año en curso, a las 5 horas de la madrugada, se recibió una llamada en la sala de radio de esta Policía Local, procedente del Servicio de Emergencia 112, alertando que unos ciudadanos habían visto a dos personas portando un bulto de grandes dimensiones envuelto en una manta, el cual fue arrojado a un contenedor de basura, suscitándole serias sospechas de que pudiera tratarse de un cuerpo humano. De inmediato acudió al lugar la unidad policial del sector, cuyos componentes: agente 7764, don Francisco Gutiérrez Galán, y 7773, Francisco Iniesta Fuentes, contactaron con el testigo de los hechos, quien le señaló el contenedor en cuestión,
e inspeccionando el mismo concluyeron que se trataba de un cuerpo humano, al mismo tiempo que no le observaron movimiento alguno. Estos mismos policías se encargaron de trasladar al resto de unidades de servicio la descripción de las características físicas de estas dos personas facilitadas por el citado testigo. Gracias a esa inmediata comunicación, los componentes de otra unidad de policía local compuesta por el subinspector 7621, don Antonio Pérez Bazán, y el oficial 7633, don Clemente Cortés Herrera, lograron localizar en el entorno del lugar de los hechos a dos hombres que correspondían exactamente a las características facilitadas por los citados agentes, y a pesar de que ambos, al percatarse de su presencia, intentaron eludir a los efectivos actuantes, estos lograron interceptarlos. Tras las averiguaciones pertinentes, concluyeron que se trataban a todas luces de las personas a las que hacía referencia el testigo de los hechos. Paralelamente, fue requerida la presencia de una ambulancia, cuyo personal sanitario constató que dentro de la funda de tela que había en el contenedor se envolvía un cuerpo humano sin vida. Con fecha 19 de julio, el inspector de policía local 7617 dirige a esta jefatura informe manifestando la profesionalidad, buen hacer e iniciativa de los agentes reseñados, que por la inmediatez de la actuación resultaron detenidos los presuntos autores de los hechos, solicitando por ello que los 4 funcionarios citados obtengan el reconocimiento por parte de la jefatura del cuerpo conforme al reglamento vigente. Debido a que la actuación concreta comportó un cumplimiento del servicio notoriamente por encima del normal exigido, dado que gracias a la celeridad, profesionalidad y capacidad de estos funcionarios policiales, redundó en que la intervención culminara con la inmediata localización y detención de los presuntos culpables, y considerándose por parte de la jefatura meritoria la actuación de los mismos, es por lo que en virtud del artículo 19A, apartado C del actual Reglamento de Organización y Servicio de esta Policía Local, tengo el honor y el deber de proponer que el subinspector 7621, don Antonio Pérez Bazán, el oficial 7633, don Clemente Cortés Herrera, y los policías 7764, don Francisco Gutiérrez Galán, y 7773, don Francisco Iniesta Fuentes, reciban la felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en pleno, que recoge el actual Reglamento de Organización y Servicio de Policía Local en su artículo 42.2. Muchas gracias. Pasamos a la felicitación pública individual a los efectivos de Policía Local integrantes del Grupo de la Policía Administrativa. Gracias, presidenta. El actual Reglamento de Organización y Servicio de Policía Local, en su artículo 42, premios y recompensa, apartado 2, prevé que los miembros de Policía Local puedan ser recompensados mediante felicitación pública acordada por el Ayuntamiento en pleno, a propuesta de la Jefatura del Cuerpo, por distinguirse notablemente en el cumplimiento de sus funciones o por aquellas actuaciones que, por el riesgo que comporten o por la eficacia de los resultados, se consideren meritorias. A tenor de ello, y tras la reactivación del año 2019 de los acuerdos de colaboración en materia de seguridad ciudadana con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, le informo que los componentes del Grupo de Policía Administrativa, los cuales se relacionan en el penúltimo párrafo de la presente propuesta, han llevado a cabo una meritoria y ejemplar profesionalidad en asuntos de delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, así como en todo lo concerniente a la erradicación de la venta ilegal de tabaco de contrabando, tanto en establecimientos públicos como en la vía pública y en viviendas ubicadas en distintos puntos de Jerez. En el periodo transcurrido desde la reactivación de los referidos acuerdos y en perfecta coordinación con dichos cuerpos policiales, se han efectuado desde el 1 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 2020 un total de 56 operaciones contra el tráfico de drogas en la ciudad y en zona rural, 232 intervenciones de sustancias estupefacientes y 131 actuaciones de venta ilegal de tabaco de contrabando. Este tipo de intervenciones conlleva un riesgo añadido, totalmente distinto al del servicio policial habitual, independientemente de horas, cambio de turno y una disponibilidad por parte de los agentes reseñados que hacen que su labor
aparte de tener un alto valor profesional y de entrega hacia la institución de la propia Policía Local de Jerez, lleva implícita una esmerada investigación perfectamente coordinada con Policía Nacional y Guardia Civil, a la vez que el traslado de información importante para estos cometidos policiales, todo lo cual ha sido reconocido tanto por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil como por la propia alcaldesa presidenta de este excelentísimo ayuntamiento, en escritos fechados el 17 del 6 y el 7 del 7 del presente, respectivamente. También destacar en la labor que realizan los integrantes de este grupo la adecuada coordinación e implicación de los mandos que lo conforman. Oficial 7630 Fernando Calvente Ceballos, y a título póstumo, el pasado 27 de marzo, el subinspector 7627 don José María Tundidor Almodóvar, ya que sin la debida coordinación que existió siempre entre ambos y a su vez la transmisión por parte de ellos de valores, tanto humanos como profesionales, al resto de los componentes del grupo de policía administrativa, no tendría la estima y reconocimiento que ostenta a día de hoy, tanto a nivel interno como externo. Conforme a lo expuesto y estimando que dichas actuaciones concretas comportan un cumplimiento del servicio notoriamente por encima del normalmente exigido y considerándose meritorias por parte de esta jefatura las intervenciones de los mismos, es por lo que en virtud del artículo 19A, apartado C, del actual Reglamento de Organización y Servicio de esta Policía Local, tenemos el honor y el deber de proponer a todos los efectivos componentes actualmente dicho grupo: oficial 7630 don Fernando Calvente Ceballos, policías 7736 don Moisés Gálvez Márquez, 7903 don Miguel Ángel Soto Cubiles, 7829 don José María Navarro López, 7850 doña Ana María Portillo Fernández, 8455 don Antonio Carnero Rojo, 7870 Andrés Rodríguez Fernández, 7860 don Carlos Rey Borquez, 12.555 don Juan Jesús Domínguez Borrego, pues reciban la felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en pleno, que recoge el actual Reglamento de Organización y Servicio de Policía Local de Jerez, en su artículo 42.2. Y como dije, a título póstumo, al subinspector 7627 don José María Tundidor Almodóvar, ya que estuvo en activo hasta los últimos días de su vida, realizando una labor encomiable en aquellos momentos tan difíciles motivados por la pandemia. Todas nuestras felicitaciones. Perdón. ¿Qué? Que si tiene aprobado por asentimiento. Ah, sí. Bueno. Tanto el punto 3 como 4, me imagino que lo aprobamos por asentimiento, ¿verdad? Muchísimas gracias. Pasamos al punto 5, aprobación definitiva del documento de modificación puntual de determinación urbanística del PEGO en los 3 inmuebles del antiguo conjunto Bodeguero de la Riva. Tiene la palabra el señor Díaz. Gracias, presidenta. El pasado 29 de abril de 2020 aprobamos inicialmente el documento de modificación puntual de las determinaciones urbanísticas del PEGO en los 3 inmuebles del antiguo conjunto Bodeguero de la Riva. Se sometió a información pública por un plazo de un mes y no se presentaron alegaciones. El objetivo no es otro que modificar las condiciones de rehabilitación de 3 edificaciones catalogadas ubicadas en el antiguo complejo bodeguero de la Riva, que va a suponer un mayor grado de compartimentación y un aumento de las posibilidades de construir entre plantas. Esto no va a suponer ninguna alteración esencial de la estructura, simplemente la modificación de la ficha de catálogo y el grado de intervención en cada una de ellas. Por tanto, va a suponer también una nueva zona verde para la zona de Pío XII y también la cesión de 2 calles privadas que pasarán a ser públicas y que al día de hoy
pues necesitamos dotarle de los servicios públicos como el alumbrado en este entorno. También va a suponer el ingreso al ayuntamiento de 277.264 euros. Por tanto, el primer punto para su aprobación definitiva del documento de modificación puntual de las determinaciones urbanísticas. En segundo lugar, publicarlo en el boletín oficial y dar traslado también a la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de Andalucía. Muchísimas gracias. ¿Algún grupo desea intervenir? Pasamos, señor Díaz, si no quiere decir nada más. ¿No? Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 6, que es el nombramiento de los miembros del Consejo Territorial de Distrito. ¿Quién lleva esto? ¿Señora Collado? Sí, muchas gracias. Buenos días de nuevo. No lo tengo apuntado. Bueno, cumpliendo la normativa y el reglamento de esta corporación, aprobada en junio de 2014, pasamos a este pleno el nombramiento de los miembros de los consejos territoriales de distritos urbanos. Ante el cambio de la corporación municipal, procede, por tanto, su renovación. Tengo que decir que únicamente que el Consejo Territorial de Distrito Norte no se puede constituir al no haber recibido candidaturas suficientes, por lo que se llevará para este caso la participación de un modo diferente o particular en este territorio. Por lo tanto, se trae a este pleno la constitución de los consejos territoriales de distrito oeste, este, noreste, sur y centro. Si quieren, necesitan alguna aclaración, aunque tienen toda la documentación. Muchas gracias. ¿Algún grupo desea intervenir? Pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? No está todo, ¿no? No ha habido ningún... ¿Lo ha visto usted bien? Ha sido un poco rápido. ¿Alguien ha votado otra cosa? ¿Alguien no ha levantado la mano en la primera votación? Vale. ¿Se aprueba por mayoría? Se aprueba por mayoría, para saber si es por unanimidad mayoría. Vale. Siguiente. Que no. A ver, simplemente... No, pero que... A ver, no tergiversemos, señor. ¿Usted ha votado? ¿No ha podido votar? Pues por eso es por mayoría, porque hay un señor que no ha levantado la mano. Si hubiera estado levantando la mano, simplemente se le ha indicado el secretario, si ha tenido opción, porque entended. Y a ver, el tema es que de verdad tenemos bastante dificultad en ver a los concejales que están en los laterales. Por eso yo le he preguntado al secretario si ha podido ver a todos, ¿vale? Simplemente. ¿Vale? Muchas gracias. Pasamos al punto número 7, proposición... Si me lo permite, la pregunta no es esa. La pregunta es simplemente por... Un momentito, por favor. Respete usted el orden del pleno. Él le ha preguntado al señor secretario y es una cosa que es del señor secretario el que valida los votos o no. Pues déjeme si que el le señor pregunte, Méndez hubiera votado con la mano levantada de pie, porque pero está si es por dentro de la saberlo. sala. Ya es por está. saberlo. Porque está ¿El pie dentro es válido de la o sala. no es válido? Ya está. Simplemente. ¿Si alguien? Bien, muy brevemente. No se puede votar de pie. No se puede votar de pie. Pues entonces, este voto el es señor abstención. el señor Pérez votó de pie el anterior. Que sí, pero que los votos lo dice el secretario, no lo dice la alcaldesa. Pero que el señor Méndez que no ha votado, no es que ha votado ni sí, ni no, ni abstención, no ha votado. Los votos que no estén sentados no vale, según el secretario. Por tanto, la anterior votación es por mayoría y esta votación es por mayoría.
Siguiente, proposición del Grupo Municipal Adelante relativa al conflicto del Sáhara Occidental. Buenos días. A finales de este 2020 se cumplen 45 años de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Esta fecha da comienzo a un conflicto que ha generado una situación de genocidio y de expolio de los recursos naturales al pueblo saharaui. En estos 45 años, Marruecos no ha cumplido en ningún momento con los acuerdos de paz y los derechos humanos. La ocupación ilegal del territorio, el bloqueo de la celebración del referéndum, las violaciones de derechos humanos contra la población saharaui y el expolio de sus recursos naturales son buenas muestras de ello. Desde hace 3 años estos incumplimientos se suman las obras de una carretera que cruza el paso del Guerguerat, incumpliendo una vez más los acuerdos de 1991, con la intención clara de explotar las mercancías fruto del expolio del territorio ocupado. Actualmente, cientos de miles de mujeres y hombres saharauis viven fuera de su tierra, en campos de refugiados, y otra parte de la población permanece en el Sáhara Occidental, bajo una situación de apartheid provocada por el régimen marroquí, que se ha visto agravada por los hechos ocurridos en las últimas semanas tras el ataque del ejército marroquí a la población saharaui. El Estado español no es un agente neutral en este conflicto. Según la Organización de las Naciones Unidas, España sigue siendo la potencia administradora del último territorio de África pendiente de resolver su proceso de descolonización. El Estado español tenía la obligación de promover, junto al resto de actores, un referéndum en el que el pueblo saharaui ejerciera su plena soberanía. Frente a esta obligación histórica, el papel de todos los gobiernos, sin excepción, ha sido de aliado con el régimen marroquí, colaborando de manera más o menos explícita en el mantenimiento de la ocupación y el expolio de los recursos del pueblo saharaui. El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, apelando a que la ONU garantice el respeto al alto al fuego, mientras se lleva casi 30 años obviando e incumpliendo el compromiso de realizar un referéndum de autodeterminación como recoge los acuerdos del 91, es un posicionamiento que de facto le sitúa junto al régimen marroquí y contra el derecho internacional. Esto se suma a otras acciones de este gobierno que en menos de un año ha dejado claro su posicionamiento con el régimen marroquí, siguiendo la tónica de los diferentes gobiernos españoles en los últimos 45 años desde los llamados Acuerdos de Madrid. El regalo del material policial a través de la fundación del Ministerio al régimen marroquí o las visitas de la ministra Rabat en plena polémica por la soberanía de las aguas saharauis son una muestra de ello. Es conveniente tener en cuenta que el pueblo saharaui, con mucha paciencia, lleva desde el año 91 apostando por la legalidad internacional, obteniendo un resultado nulo, pues aunque la ONU reconoce su derecho a un referéndum de autodeterminación y se establece un cuerpo especial, la MINURSO, para organizar y liberar por el alto fuego, la realidad muestra que ni para uno ni para lo otro. Marruecos lleva décadas ocupando, expoliando, reprimiendo y haciendo desaparecer a saharauis con total impunidad, y en ello es determinante la implicación de determinados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. España y su gobierno, incluso el actual, llevan demasiado tiempo colocándose de perfil, a pesar de que el Sáhara fue primero una colonia y después una provincia española antes de ser regalados mediante los acuerdos tripartitos de Madrid, que por cierto fueron declarados ilegales, a pesar de que debiera ser la principal garante de que se realice un referéndum en el Sáhara Occidental según los acuerdos del 91. También es importante poner sobre la mesa otro factor interesante, y es que el territorio ocupado es un territorio en el que se encuentra el mayor yacimiento mundial de fosfato, los caladeros de pesca más abundantes de la costa atlántica africana y yacimientos de gas, petróleo y circonita, entre otros. Este factor es determinante para entender cómo se mueven los intereses del conflicto y el porqué de España como país que abandonó a miles de ciudadanos y ciudadanas que contaban con su DNI español y las potencias de la ONU no hagan nada para que lo marcado se lleve a cabo. Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de España el reconocimiento del legítimo gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y el derecho del pueblo saharaui a su soberanía e independencia a través del derecho de autodeterminación que legalmente les asiste, que pasa inexorablemente por el abandono por parte de Marruecos de los territorios ocupados desde el año 75. Instar al Gobierno de España a solicitar al régimen marroquí la retirada inmediata del Sáhara Occidental y una solución al conflicto que debe pasar por el ejercicio de la plena soberanía del pueblo saharaui para alcanzar su independencia. Instar al Gobierno de España a promover todas las iniciativas políticas que sean necesarias para lograr una solución justa y definitiva mediante la celebración de un referéndum y ofrecerse como mediador para ello conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas. Instar al Gobierno de España a asumir la responsabilidad histórica de trabajar dentro de la Unión Europea y de la ONU para que la MINURSO vea ampliado su mandato de vigilancia. Instar al Gobierno de España a condenar el ataque realizado por el ejército marroquí a la población saharaui
instar al Gobierno de España a paralizar cualquier posible regalo de material militar del Ministerio de Asuntos Exteriores a Marruecos e instar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al nombramiento de un enviado representante especial por el Sáhara Occidental. Gracias. Señora González. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Desde Ganemos Jerez siempre nos hemos posicionado a favor del pueblo saharaui, del derecho a su autodeterminación, y nos posicionamos ahí desde el punto en el que estamos apoyando a una población maltratada, desposeída de su tierra y de su identidad. Nos posicionamos claramente y nos indigna muchísimo cómo los partidos del bipartidismo, tanto el PP como el PSOE, cuando están en la oposición toman una postura y cuando están en el gobierno toman otra. Como muestra gráfica de esta poca voluntad política que tenemos en España, voy a citar un párrafo de una crónica del periodista local Ángel Espejo sobre un acto celebrado hace 6 años, en 2014, en la Asamblea de la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, en el que dice: la lucha por acabar con la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental se remonta a hace más de 40 años, recordó ayer el ministro de Cooperación Internacional, Brahim Mokhtar, quien en presencia de responsables políticos del PP, en ese momento era la alcaldesa María José García Pelayo, y del PSOE, en ese momento la presidenta del partido en Andalucía, Micaela Navarro, y la diputada Mamen Sánchez, y lamentó la ambigüedad de ambos partidos cuando gobiernan en España frente a su determinación cuando ocupan la oposición. Independientemente de quién esté en la Moncloa, dice, en España en la oposición se dice una cosa y al llegar al gobierno se dice otra. Esto lo dice Mokhtar, quien enfatizó que la posición del Gobierno español en relación al conflicto del pueblo saharaui es lamentable, aunque creemos que es corregible porque en definitiva el interés de España está donde está el interés de la opinión pública española, que es en el apoyo al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Nos parece que esto es bastante gráfico y que desde esta postura política de la no intervención se deriva la lamentable situación actual en la que se encuentra este pueblo, que por extensión va a derivar en sufrimiento para las familias saharauis que viven en Jerez, para todas sus redes de apoyo, colectivos y personas con fuertes vínculos sentimentales tras décadas de acogimiento de niños y niñas provenientes de campos refugiados como los de Tinduf. Muchas gracias. Pasamos. Señor Pérez. Hola, buenos días. ¿Qué tal? En primer lugar, decir que es un placer volver a este pleno después de unos meses en los que por obligaciones profesionales no he podido asistir, pero de verdad que es un placer poder volver a veros a todos, aunque sean estas circunstancias tan distintas del último pleno que pude asistir. Dicho eso, en primer lugar, mostrar nuestra solidaridad, como también lo hemos hecho a nivel nacional, con el pueblo saharaui, siempre lo hacemos, pero sí quería llamar también la atención sobre el ámbito competencial de esta propuesta, porque pasan los meses y los años y continuamos igual. Esta es una propuesta en la que el Ayuntamiento no tiene competencia, es una propuesta en la que la Diputación no tiene competencia, es una propuesta en la que la Junta de Andalucía no tiene competencia, y estamos siempre dándonos golpes en el pecho hablando de la administración más cercana al ciudadano, que es el Ayuntamiento, y resulta que en el Ayuntamiento estamos hablando de ámbitos competenciales que no nos corresponden. De igual forma, apelo también a la responsabilidad, en este caso, de la presidenta para filtrar este tipo de propuestas, siendo conscientes también de que ha habido propuestas del Grupo Ciudadano que no se nos ha permitido traer a este pleno, que eran de ámbito nacional y, sin embargo, sí se han permitido traer este tipo de propuestas. Entonces, llamar la atención sobre ese asunto. ¿Por qué se puede hablar de la unidad o no unidad de Marruecos y no se puede hablar de la unidad de España, como ocurrió en Junta de Portavoces hace un par de meses? Nosotros en este pleno traemos propuestas que son de Jerez. Nosotros vamos a hablar de la oficina de turismo, vamos a hablar de la conexión de la P4 con Nueva Jarilla, vamos a hablar de los enfermos de Alzheimer en nuestra ciudad. Yo creo que no es tan complicado y al final perdemos el objetivo para que estamos aquí, que es hablar de Jerez y por lo menos que fuera algo de ámbito provincial. Además, le recuerdo especialmente a su grupo
siendo especialmente beligerante con nosotros, con Ciudadanos, cuando aquí se trajo una propuesta hablando de la unidad de España. Que no recuerdo si fue usted o su compañero Raúl, diciendo, bueno, que era la unidad de España, que eso cómo se iba a tratar en el Ayuntamiento de Jerez. Bueno, pues nos traen ustedes hoy una propuesta que habla de la unidad de Marruecos. Es para que se lo hagan mirar. Dicho eso, nosotros claro que tenemos un posicionamiento sobre el pueblo saharaui, lo tenemos a nivel nacional y hemos dicho en varias ocasiones que condenamos las acciones del Reino de Marruecos que violan el alto el fuego del año 91. Planteamos también la necesidad de que Marruecos se siente a la mesa para facilitar el cumplimiento de lo que establece la ONU. También hemos planteado la necesidad de que España asuma su responsabilidad con el Sáhara Occidental y que el Gobierno de España no puede desentenderse y debe poner todo su apoyo en el desarrollo del proceso establecido por Naciones Unidas para que los ciudadanos saharauis tomen la rienda y finalicen su proceso de descolonización. Decir también que el Sáhara Occidental no es un territorio marroquí, la ocupación debe cesar y España debe velar por ello, con lo cual nosotros sí tenemos posicionamiento, pero no le vamos a apoyar la propuesta precisamente por lo que le he comentado al principio. Creemos que no es de ámbito de este ayuntamiento y por eso nosotros nos vamos a abstener en esta propuesta. Sí, señor Espinal. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Desde el Partido Popular siempre, gobernemos o no gobernemos, hemos apoyado la causa del Sáhara. En relación a lo que ha dicho el señor Pérez, de que son una propuesta que no guarda relación, yo creo que aquí todos los grupos hemos hecho propuestas de este tipo e incluso yo creo que hay una especial vinculación del pueblo saharaui con esta ciudad. Yo creo que tiene sentido que el Jerez se posicione en este tema porque yo creo que desde hace muchísimos años el Jerez tiene un vínculo especial con las familias del Sáhara, con niños del Sáhara que venían a pasar aquí el verano. Por lo tanto, veo de recibo que el Pleno Ayuntamiento de Jerez se posicione a favor del pueblo saharaui y el Partido Popular de Jerez también lo va a apoyar. Muchas gracias. Señor Cabello. Gracias, señora presidenta. Bien, en primer lugar, consideramos que esta proposición aborda una materia que excede de las competencias y finalidades de este Pleno y de lo que es la propia Administración local. Estamos hablando, sin duda, de relaciones internacionales y de conflictos armados. Lo digo, señor Cardiel, porque usted mismo ha referido en varias ocasiones en este Pleno asuntos que sobrepasan también las competencias de nuestro ayuntamiento y lo ha dicho. Dice, traemos cosas que sobrepasan nuestras competencias. Y lo digo no porque me parezca mal que usted traiga a este Pleno el asunto del conflicto del Sáhara Occidental. Lo digo porque, al igual que ha hecho la Diputación de Cádiz, su grupo podía haber promovido una declaración institucional de apoyo al pueblo saharaui que instara a las Naciones Unidas a parar la guerra y a celebrar un referéndum de autodeterminación pendiente, como hizo la Diputación el pasado 3 de diciembre. Una declaración institucional la cual contó, evidentemente, con el apoyo de todos sus grupos. Quiero manifestar, no obstante, en nombre del Grupo Municipal Socialista, que nuestra aspiración es la misma que la de la ONU, el cumplimiento de las resoluciones, en especial de la resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que declara que la sujeción de los pueblos a dominio extranjero es una denegación de los derechos humanos fundamentales contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y cooperación mundiales. Asimismo, esa resolución especifica que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación y que se deben tomar medidas para traspasar el poder a los pueblos colonizados. Y siento decirle que la proposición que usted trae, en los términos que está formulada y con su posicionamiento, carece de la neutralidad necesaria para afrontar una solución real a este problema. En el primer punto, insta al Gobierno de España a reconocer a un gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, una república que de derecho no existe, puesto que, según el derecho internacional, el territorio no ha culminado aún su proceso de descolonización. No ha habido referéndum y, por tanto, no ha habido autodeterminación.
No obstante, somos conscientes de la problemática y del drama humano que viven las personas afectadas por el conflicto saharaui marroquí y también tenemos conocimiento de esa trayectoria histórica y de las dificultades que se viene sucediendo en este proceso de descolonización no resuelto. Por ello, este Grupo Municipal Socialista, al igual que el Gobierno de España, sigue confiando y apoyando las resoluciones de la ONU y la gestión de este organismo internacional en lo que se refiere al Sáhara Occidental. Por ello, nuestro voto va a ser de la abstención, pero le emplazo a su grupo y al resto de grupos de este Pleno a presentar una declaración institucional en la línea de cómo lo ha hecho la Diputación de Cádiz, de repulsa del alto el fuego provocado por la acción de las Fuerzas Armadas marroquíes y de apoyo a la legalidad internacional. Muchas gracias, señor Cabello. Bueno, por partes, vamos a ver. Lo primero, entiendo que el Grupo Ciudadanos se va a abstener de todas las propuestas, ¿no? De todas las mociones. Es que todas exceden las competencias municipales. Todas y cada una de ellas, señor Pérez, exceden las competencias municipales. Y usted lo sabe perfectamente porque tenemos un reglamento orgánico municipal perverso y una ley de grandes ciudades que no nos deja presentar mociones que tengan que interpelar al gobierno de esta ciudad. Porque para eso está la Junta de Gobierno Local. Y esas son las leyes que tenemos y al final convertimos este pleno en instancia a otras instituciones. Todas las mociones exceden de nuestras competencias. Por eso las podemos traer al pleno. Por eso las podemos traer al pleno. Porque si usted se fija, todas las mociones que van a venir a continuación durante las próximas horas del pleno, todas son instancias a Diputación, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España. Y ustedes también son expertos entre estas mociones porque es las únicas que nos dejan presentar. Son las únicas que nos dejan presentar. Para los demás están los ruegos, las interpelaciones y las preguntas, que por cierto también hay una interpretación dudosa de lo que es interpelación, de lo que es ruego y de lo que es pregunta. ¿Vale? Así que no se haga usted el dino y mójese con el Sáhara. Y después le digo, y ahí estoy de acuerdo con el señor Espinal del Partido Popular, tenemos una vinculación histórica con el pueblo saharaui. Después tenemos a nuestros vecinos que son de la diáspora del Sáhara, los tenemos aquí como vecinos de Jerez y tenemos las vacaciones en paz durante años acogiendo a familias saharauis. Que la única posición de Ciudadanos sea decir que se abstienen porque esto no es competencia municipal, dice muy poco de cuánto ustedes apoyan la causa saharaui. Eso mismo que le acabo de decir a ustedes, lo copio, lo pego y se lo planto al Partido Socialista, que va a tener una posición cobarde de abstenerse en esta moción. Cobarde de abstenerse en esta moción. Después muchas declaraciones institucionales en Diputación, después un montón de gestos. Pero al final lo que hay que hacer es condenar firmemente el ataque marroquí que había al pueblo saharaui, al expolio de los recursos naturales, que la Unión Europea ha firmado en 2019 un acuerdo de pesca en aguas saharaui, que es ilegal según el derecho internacional. Y ahí estamos, dándole 50 millones de euros al régimen marroquí para poder pescar en aguas saharaui. Después tenemos también al gobierno marroquí que unilateralmente decide traspasar sus fronteras marítimas y atacar directamente a las fronteras canarias. No sé si ustedes lo saben, pero eso es así. Han atacado nuestras fronteras. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos del gobierno de la nación? Silencio, callar, abstenerse. Y 45 años absteniéndonos. 45 años absteniéndonos. El pueblo saharaui creo que ha tenido mucha paciencia, pero lo que ha tenido el gobierno de España y España como pueblo ha tenido un desprecio a la lucha saharaui y estoy convencido de que es una cuestión de los dirigentes políticos, porque España como sociedad está con la causa saharaui, porque fueron hermanos, porque son hermanos y hermanas y porque su causa es justa y todo el derecho internacional así lo reconoce. Muchas gracias. Segunda intervención. No. Sí, muchas gracias. Bueno, primero le diría que no se sulfure ni se enfade con nosotros porque nos abstengamos. Pero sí que le he recordado que usted especialmente ha sido siempre muy beligerante con este tipo de asuntos, porque además me reconocerá también, dentro de las competencias y de lo que se habla en este pleno, que, por ejemplo, no es lo mismo hablar de la oficina de turismo, que vamos a hablar nosotros aquí de Ciudadanos, o, por ejemplo, de la conexión de la P4 de Nueva Jarilla, que hablar de este asunto. ¿O es lo mismo? Si usted sale a la calle a preguntar, los ciudadanos, sí, yo estoy de acuerdo, pero se van a sentir mucho más identificados con estos asuntos que traemos nosotros a pleno. Y se lo digo a usted porque es que yo creo que ha sido el más beligerante con estos asuntos desde hace ya 5 años, que es usted concejal igual que yo. Entonces, nosotros lo que venimos a llamar la atención sobre este tipo de asuntos porque en algún momento habrá que poner un coto. Y no es lo mismo instar a la Junta de Andalucía sobre un asunto que depende
o que influye directamente en la ciudad de Jerez que hacer instancias aquí a la ONU, a la MINURSO, y etcétera. Es decir, son completamente distintos. Usted nos va a respetar nuestra abstención. Ha quedado perfectamente claro que nosotros mostramos nuestra solidaridad con el pueblo saharaui. De hecho, hace poco también a nivel nacional hemos lamentado la declaración de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el territorio. Lo estamos haciendo donde hay que hacerlo, a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados. Hemos hablado efectivamente de que el Sáhara Occidental, que no es territorio marroquí, que la ocupación debe cesar y que España debe velar con ello. Pero eso no quita que yo sí llame la atención sobre el ámbito de esta propuesta, especialmente cuando hace 2 meses en Junta de Portavoces a Ciudadanos se le ha retirado un asunto que se decía que no era competencia, porque resulta que trataba sobre la negociación en este caso, de los presupuestos con otras fuerzas políticas. Eso se retira porque no es competencia, pero hablamos aquí del pueblo saharaui, que me parece muy bien, y todos tenemos una opinión al respecto, y nuestros partidos a nivel nacional tienen una opinión al respecto. En este caso lo que estoy haciendo es llamar la atención sobre dónde ponemos el coto. Y ya le digo, siendo consciente de cómo es nuestro reglamento, le pongo un ejemplo, no es lo mismo hablar de la Oficina de Turismo de Jerez, que nosotros la traemos como propuesta. Lo que pasa que, señor Cardiel, también hay que darle al coco, y hay propuestas que, aunque no son de ámbito municipal, pero afectan directamente a Jerez, como la Oficina de Turismo o la conexión de la P4. Porque entonces mañana, ¿a quién estamos? ¿A otros países? ¿Con problemas de otros países también? Porque siempre va a afectar algo a Jerez o afecta a Andalucía, siempre. Siempre hay alguien afectado. De los 215.000 habitantes de Jerez, siempre va a tener alguien afectado por algún problema de ámbito mundial. Con lo cual, usted nos respeta nuestra abstención. Queda perfectamente clara la posición a nivel nacional de Ciudadanos de solidaridad con el pueblo saharaui. Lo que pasa es que llama la atención sobre el ámbito y también sobre, hombre, que al Grupo Ciudadanos no se le permita traer asuntos que sean de la unidad de España y sí podamos hablar de la unidad de Marruecos. Eso es lo que queríamos que quedara claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor Pinar. Sí, gracias, presidenta. Bueno, señor Cardiel, yo añadiría un calificativo. Usted ha dicho que la intervención del Partido Socialista ha sido cobarde. Yo le añadiría un calificativo al de cobarde, interesada. Cada vez que gobierna el Partido Socialista en España se ve lo mismo. Es decir, el negacionismo a la violencia en el Sáhara ya pasó en el año 2010 con Zapatero como presidente y con Mamen Sánchez como diputada nacional, en la que el Partido Socialista nunca condenó los hechos que pasaron hace 10 años en el campamento del Sáhara, donde hubo una represión del gobierno de Marruecos y el Partido Socialista nunca lo condenó. Es más, se puso del lado de Marruecos, hablando de intereses de España en Marruecos, del papel clave de España en las relaciones con Marruecos, cosas que ahora es irrelevante. Cada vez que gobierna el Partido Socialista en España pasa lo mismo, llegamos a la irrelevancia internacional. Por eso no me extraña la posición del Partido Socialista en este asunto. Nunca, cuando ha habido expediciones de parlamentarios, tanto del País Vasco como de Canarias al Sáhara, nunca han ido del Partido Socialista. Siempre desde el gobierno de Marruecos se ha prohibido la entrada, pero han estado partidos como Izquierda Unida, como Podemos y también el Partido Popular, que se han interesado en la causa del Sáhara, y cuando gobernó el Partido Popular siempre se podría hacer más. Yo nunca voy a decir que se hizo todo lo que se debería de hacer, pero sí que es verdad que hasta el año 2017 nunca un gobierno de España había reconocido la soberanía del Sáhara, como hizo el gobierno de Mariano Rajoy después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró que el Sáhara Occidental no es parte del Reino de Marruecos ni es una provincia marroquí, y que los acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea no son aplicables a los territorios saharauis. Pero es que además, cuando hablamos de intereses, uno ve la historia y se ve cómo se hizo público incluso el apoyo de Moratino, que fue ministro de Exteriores, a la autonomía del Sáhara. Hablaban de que había que hacer en el Sáhara lo mismo que había hecho España con Cataluña, integrarlo como autonomía, darle cierto autogobierno para así acallar las propuestas. Qué casualidad que después Moratino fue nombrado amigo de oro de Marruecos, incluso Zapatero recibió por parte de Mohamed VI, rey de Marruecos, galardones, obtuvo el galardón directo de Mohamed VI. Por lo tanto, yo creo que más que cobardía se habla de intereses. Cobardía se ha visto también a lo largo de los años. Incluso Susana Díaz prohibió a Diego Valderas viajar al Sáhara cuando era el gobierno de coalición entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, y aquí vemos que el Partido Socialista tiene intereses espurios en este tema, y no me asombra para nada la posición que ha tenido actualmente. Yo creo que es lamentable que mientras se está viendo una represión en el Sáhara, la hubo hace 10 años y hoy en día también la está viendo, mientras se está pasando mal en esas circunstancias y la ONU
se ha puesto de acuerdo o se ha puesto de parte del pueblo del Sáhara hablando de que no es una zona del Marruecos, sino que tiene cierta autonomía, tiene autonomía propia. A mí me parece lamentable que el Partido Socialista se ponga del lado del gobierno de Marruecos en lugar de ponerse del lado del sentido común y del lado de la ONU. Yo no pido mucho, pero que el Partido Socialista se aleje de los postulados de la ONU dice mucho de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinal. Señor Cabello. Gracias, señora presidenta. Si el ruido me lo permite, porque parece que no se me escuchó bien antes, ¿de acuerdo? Voy a intentar levantar la voz todo lo que pueda, no porque yo esté agresivo hoy, todo lo contrario. Bien, vamos a ver, se nos ha dicho que somos cobardes e interesados. Voy a pasar por alto, porque la verdad es que la postura, la posición política que traemos a este pleno, el Grupo Socialista, es ni más ni menos que intentar llegar a un acuerdo para tener alcanzar una declaración institucional de todos los grupos de este pleno, porque yo creo que coincidimos en lo básico, que es el apoyo a la legalidad internacional. Yo creo que coincidimos en lo básico. Entonces, si esto ha sido posible en Diputación Provincial, ¿por qué no va a ser posible en el Ayuntamiento de Jerez? Me pregunto. Vale. Ha planteado el señor Espinar una cuestión acerca del ministro Moratino en su momento. Yo quiero recordar una cuestión también que me parece importante. Hay un momento dado, bajo el mandato de Kofi Annan como secretario general de la ONU, en la cual se estudian salidas al conflicto del Sáhara que pasan también por una concepción de autonomía. Todo eso se pone sobre la mesa y se llega en lo que son conversaciones entre las partes a discutir. Con lo cual, lo único que hace el Gobierno de España, socialista en ese momento, es estar del lado de la ONU, de las propuestas, de las negociaciones, del trabajo que está desarrollando la Organización de Naciones Unidas. Eso no le vale, por tanto, para acusar al Gobierno de España, socialista en ese entonces, de estar del lado de unas partes. Estamos del lado, y siempre lo hemos estado, del lado de la legalidad internacional que representa la Organización de las Naciones Unidas. Mira, a mí lo que me preocupa también es que en Jerez, afortunadamente Jerez es una ciudad de acogida, tolerante, hospitalaria, y eso nos enriquece además dentro de la existencia, ¿no?, de nuestras comunidades, ¿no? En Jerez tenemos una comunidad saharaui, se ha mencionado aquí, que trabaja a través de distintas asociaciones y colaboran además con este ayuntamiento. Y también tenemos una comunidad marroquí desde hace ya muchos años, que además es la mayoritaria dentro de Jerez. Y miren ustedes, hay convivencia entre ambas. Y yo creo que desde el ayuntamiento, los concejales que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es trabajar en pos de esa convivencia, que no se rompa por un conflicto que ni siquiera está en nuestra ciudad. Así que es la llamada que yo hago. Señor Carriel, lo que le propongo a usted y al resto del grupo, traigamos al próximo pleno ordinario una declaración institucional consensuada de apoyo a la legalidad internacional y a los legítimos derechos que tiene el pueblo saharaui para su autodeterminación. Eso es lo que le propongo. Gracias. Muchas gracias. Para cerrar, señor Carriel. Sí, muchas gracias. Mire, señor Pérez, que antes no le di la bienvenida y he sido salta directamente al cuello. Voy a bajar el tono. Por supuesto que le acepto su abstención. Faltaría más. Yo acepto los posicionamientos políticos que pueda tener cualquier partido político, ¿vale? No como el Partido Popular, que va a traer hoy que se dé marcha atrás los puestos generales del Estado. No sé muy bien por qué, ya se ha votado allí, pero él quiere, parece que la voluntad popular no la respeta. Veremos qué hacen ustedes en esa moción. Yo le acepto la abstención, por supuesto. Y le acepto la llamada de atención. Lo he hablado con usted en alguna ocasión, lo he hablado con sus compañeros de Ciudadanos y estamos de acuerdo sobre los asuntos que se pueden traer y no traer al Pleno y lo injusto que resulta que el Pleno esté con un contenido en el que solo podemos instar a instituciones superiores. El problema que ha tenido su intervención es que ha comparado cosas que no son comparables y usted ha dicho que la oficina de turismo es más importante que la resolución... Sí. O que está más justificado que lo traigamos al Pleno antes que la resolución de un conflicto histórico de más de 45 años que afecta a vecinos que viven aquí, de Jerez,
no se olviden que el pueblo saharaui está aquí, que son vecinos, que son tus vecinos, y le afecta tanto a la oficina de turismo como a la resolución de su conflicto y la soberanía de su país, ¿vale? O sea que me parece que la comparación no ha sido muy afortunada. Al señor Cabello, es que, no sé, debe ser que yo salí del grupo municipal el día que ustedes vinieron a traerme la declaración institucional. Me pillaría fuera desayunando. Me pillaría fuera, pero es que no le he visto iniciativa al Partido Socialista en hacer una declaración institucional sobre la causa saharaui. Yo no la he visto. A lo mejor es que me la he perdido. No es incompatible que ustedes apoyen esto con que haya una declaración institucional de consenso a posteriori. Señor Cabello, no es incompatible. Votenla a favor si creen en la causa saharaui. Y lo mismo le digo a Ciudadanos, le acepto la llamada de atención, le acepto por supuesto la abstención, pero si están de acuerdo con la causa saharaui y con lo que al final votamos, que son los puntos que aparecen redactados en la moción, votenla a favor, no se vayan a abstener porque la suya se cayó, no la vayan a votar en abstención por una cuestión de venganza institucional, no hagan eso. Ha hecho usted referencia a que es que una de Ciudadanos se cayó en la Junta de Portavoces. Bueno, Quillo, vale, pues lo hablaremos en la Junta de Portavoces, pero no se abstenga por eso. Si apoya la causa saharaui, apoya esto. Al Partido Popular y a Ganemos, que entiendo que van a apoyar la propuesta, mi agradecimiento. Sáhara Libertad, Polisario vencerá. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Siguiente, proposición del Grupo Mixto sobre la contratación pública responsable. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, hace ya tres años que se publicó la ley de contratos del sector público y es una normativa que ha introducido no pocas novedades en la legislación española respecto a la relación del sector público con los operadores económicos. La corresponsabilidad social y ambiental alentada desde la Unión Europea a través de distintas directivas que responde a la creciente preocupación de la ciudadanía por la preservación del medio ambiente, por asegurar condiciones laborales dignas frente a la acuciante precariedad laboral y por la eliminación de las desigualdades sociales, se ha traducido en la normativa estatal en la toma en consideración de manera transversal y preceptiva de cláusulas de contratación pública responsable, con la introducción del ciclo de vida como criterio básico para la construcción del precio de oferta, la exigencia de estándares y etiquetas que acrediten el cumplimiento del clausulado social y ambiental y de la reserva de mercado de empresas para la economía social y solidaria.